Entrevistas, historias y anécdotas contadas por los personajes del deporte. Aquí inicia Parlante Deportivo. Amigos de Parlante Deportivo, otro episodio más y el día de hoy me da muchísimo gusto saludar hasta Santiago de Chile a Héctor el Ruso Adomaitis. Ya lo vieron ustedes, ¿quién no lo recuerda? Con el Santos, con Cruz Azul, un jugador muy importante en el fútbol mexicano. Héctor, te saludo con muchísimo gusto y gracias por platicar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Un gusto, siempre es un agrado poder recibir alguna invitación de México, alguna llamada y poder compartir un poco la historia y lo que nos mueve, lo que nos motiva, que es el mundo del fútbol, ¿no? Pues para empezar, ¿de dónde surge el apodo del Ruso? Mirá, el apodo surge acá en Santiago de Chile. Cuando llego, tengo 20 años, juego Copa Libertadores y tuve una muy buena participación en Copa Libertadores con Deportes Concepción en el año 91. Y el relator chileno en uno de los partidos mencionó así, un poco también, yo como usaba el pelo largo, rubio, en Chile al rubio le dicen Rusio, y un poco también ahí entre mezcla del apellido, todo eso, en su relato, en un gol, salió así el apodo, porque también un poco es normal y característico de los relatores que cuando transmiten partidos o están en alguna transmisión, le pongan apodo a los jugadores, y ahí quedó. Un apodo que quedó para siempre, Héctor, pero platícanos cómo fue tu infancia allá en Argentina. Bueno, totalmente diferente a lo que es hoy en día de los jóvenes o de los chicos. Nosotros pasábamos jugando, en este caso, al fútbol, éramos muy deportistas, se jugaba mucho en lo que era en la calle, en las plazas, había mucha seguridad dentro de todo. Si había algún robo o algo por el estilo, era un acontecimiento en el barrio o en la localidad. Uno tiraba paredes con los cordones de las calles, armaba los arcos con dos ladrillos, tiraba paredes con los árboles cuando te tocaba jugar en una plaza. Y después, bueno, siempre en el barrio se arma un equipo de fútbol que compite contra otros barrios. Yo estudiaba, hacía el colegio, la primaria era de 1 de la tarde a 5 de la tarde y no te miento, pero hacía la carrera más rápida de la historia, la hacía todos los días. Salía a las 5 de la tarde y yo entre 5 y 12, 5 y 15, yo ya estaba jugando en la plaza la pelota y tenía que hacer un recorrido más o menos de unas 10 12 cuadras. Así que iba, llegaba a mi casa y después tenía que hacer 2 cuadras más para llegar a la plaza y ahí con mis amigos, los típicos amigos del barrio. Después andábamos mucho en bicicleta, sobre todo los días de lluvia y esas cosas, pero más que nada era el fútbol, era jugar prácticamente todo el día. Te molían a patadas, todas las canillas estaban moradas, este, las patadas que uno recibía, pero bueno, tenías esa infancia que después cuando se terminaba todo, era hasta el último gol gana, jugábamos todos así, después terminábamos todos compartiendo en el almacén frente a la plaza, comprábamos una o dos bebidas, con a veces un cuarto o medio kilo de galletitas que repartíamos de acuerdo a la colaboración y lo que se podía juntar de dinero, y bueno. Esa era la infancia, no existía el teléfono, no existía menos el computadora, nada, era todo te entretenías mucho. Yo siempre digo, ojalá los jóvenes de ahora o los niños de ahora hubiesen tenido la infancia de los años 80, por ejemplo, de los fines de los 70, ¿no? Claro, una infancia completamente diferente a lo que vivimos hoy en día, Héctor. Y después ya empiezas a jugar a fútbol, pero juegas muy poco en Argentina, ¿no? Sí, muy poco, muy poco. Yo empiezo a jugar así a la pelota con los amigos del barrio, todo, y después se arma un campeonato intercolegial, donde yo era menor. Yo estaba en sexto, por ejemplo, y participaba en todo lo de séptimo, y lo de séptimo de mi colegio no me quisieron registrar, porque yo era un año más chico. Entonces, alguien conocido me llevó, al que organizaba el torneo, que era una iglesia que tenía una cancha, todo que se alquilaba, que también tenía un colegio. Y bueno, se formó el equipo Ateneo,
camiseta amarilla, pantalón blanco, medias amarillas, y ellos enseguida me registraron y jugué contra mi colegio. Bueno, siempre teníamos la fortuna de ser campeón porque éramos más o menos como un rejuntado y la verdad que éramos bastante buenos. Y siempre me tocaba muchas veces ser goleador en ese tiempo. Y después de ahí, por contactos así de familiares, me fui a probar a Ferrocarril Oeste, que era un club de élite en esos años en Argentina, igual que en Independiente, pero yo tenía 11 años y me quedaba muy lejos. Entonces ya viajar mucho en locomoción colectiva y todo eso se hizo un poco más difícil, hasta que me encuentro en un colectivo, me encuentro con uno de los papás, uno de los apoderados de esos campeonatos intercolegiales que casi siempre jugábamos, que era contra el Colegio 66, y me vio en el colectivo, me dice, ¿de dónde venís? No, vengo de una prueba de Independiente, le digo, quedé y todo, pero me parece difícil. Me dijo, no, no, vení, yo te voy a registrar en otro club que te va a quedar cerca de la casa, y me registró en Temperley. Hice divisiones inferiores, con 15 años me llevaban a hacer fútbol con el equipo de primera división, y después ya a los 17 años, antes de cumplir 18 años, me voy a Montevideo Wanderers en Uruguay. Y bueno, ahí empiezo a hacer mi carrera, en Montevideo Wanderers de Uruguay, equipo que ha salido Enzo Francesco, el equipo que ha salido Pablo Bengoechea, como de los más conocidos en esa época. Y bueno, después empiezo a hacer la carrera, paso por Chile, me voy a México, que la mayor parte de la carrera la hago allá, ¿no? Claro, después, bueno, como bien lo dices, en Chile juegas en el Colo-Colo, en uno de los grandes del fútbol chileno. Bueno, sí, porque hice la Copa Libertadores y justo con Deportes Concepción no toca Barcelona de Ecuador y Liga de Quito, y Colo-Colo, que es el equipo más popular, el equipo dirigido por Mirko Yossi, que en ese año fueron campeón de la Copa Libertadores. Hago una excelente participación en esa Copa Libertadores y bueno, el equipo cuando sale campeón Colo-Colo, el entrenador dijo, quiero que traigan a ese chico, el que le dicen ruso, que juega en Deportes Concepción. Y bueno, ahí fue. Él también tuvo una anécdota, porque él, después un dirigente me la contó, me quería hacer central, porque él decía, él es rápido, él es potente, tiene dentro de todo buena altura, es coherente para jugar y tiene mucho anticipo. Entonces dice, lo puedo hacer central. Y después yo dije, no, no, ¿qué central? ¿No? El central vale 2,50 y el medio o el delantero vale mucho más. Así que no, no. Pero después no desconocía eso, porque me acuerdo de divisiones inferiores por un tema de expulsiones, a mí me tocó un poco terminar un partido de central. Y después en el fútbol profesional también jugué de contención por necesidades del equipo, pero bueno, era una contención con bastante salida, apareciendo con sorpresa, con media distancia, ¿no? Claro, Héctor, después en el cercano o lejano 1993 llegas a México para firmar con el Santos Laguna. ¿Qué tanto sabías de lo que es Torreón, de México, del fútbol? No, no sabía nada. La verdad que no sabía nada. Lo primero que hice fue buscarlo en el mapa, donde estaba. También me había llamado el entrenador de ese momento, Pedro García. También fue un poco porque se abre un nuevo cupo de extranjeros para esa temporada y llego como el quinto extranjero, me parece que era. Y me dicen cómo es la ciudad, cómo es todo, pero bueno, para mí era un desafío, tenía también una mejora salarial en el contrato, veía porque por el cable llegaban muchos partidos del América y por el Televisa la señal la sacaba, hoy en día no la saca, yo no sé por qué no saca esa señal que antes existía y pasaban los partidos, en el canal de las estrellas, y me parece que era el América. Me acuerdo de dos jugadores, que uno era Santos y el otro era Sague, me Sí. acuerdo de ellos muy bien. Llegué a ver esos partidos, algunos del América, y bueno, empiezo a averiguar, una zona muy desértica, con muchísimo calor, todo, y bueno, también es un desafío, una nueva ilusión.
Es decir, bueno, voy a un nuevo país a ver qué pasa, y también no la teníamos fácil. ¿Por qué? Pues el equipo se tenía que salvar del descenso. Me acuerdo que el entrenador nos agarró a todos los que estábamos de afuera, todos los extranjeros, y dijo, nosotros tenemos que, de media tabla para arriba, tenemos que estabilizar el equipo en primera división. Se hizo una inversión importante del grupo Modelo en ese momento. Y bueno, me parece ese año hay un antes y un después en ese equipo de fútbol, en esa institución, ¿no? De pelear por el descenso o en los últimos lugares o sacar cuenta cuando las victorias eran de 2 puntos, el empate te daban 1 punto, pasó a ser un equipo que podía competirles a los demás, y ya no era salvarse el descenso o los últimos lugares, sino que ya era buscar una calificación y buscar una final de campeonato de torneo. Y en ese primer año lo hicimos en la final con Tecos, que la verdad que fue el mejor equipo de todo el año, porque fue puntero de la fecha 1 hasta el final, y nosotros llegamos como cuarto en la general con 15 partidos invicto en la segunda vuelta, pero era un equipo que jugaba bien. Hasta el día de hoy hay mucha gente que se acuerda, y hay mucha gente que traspasa, digamos, los abuelos, los padres de los hijos, traspasan toda esa información, y te comentan las cosas, las situaciones. Y bueno, fue muy bonito. Bueno, lástima que la perdimos en el alargue, ¿no? En los últimos minutos. Claro, pero después llega pues otra final, ¿no? En el 96, donde salen campeones. Antes de platicar de eso, Héctor, ¿cómo era jugar en el Estadio Corona? El Estadio Corona, bueno, te tenías que ambientar, era el domingo a las 4 de la tarde. Yo siempre digo, el Estadio Corona era la cantina más grande que había en la ciudad, porque no se podía vender alcohol el día domingo. Solamente se vendía cerveza en el estadio. He conocido gente que se tomaba 15 cervezas, 14 cervezas. ¿Por qué? Porque después te invitaban a alguna carne asada que me tocó, y llevaban y apilaban los vasos desechables. Cada vaso era una cerveza. Y bueno, en una invitación, una persona en un empate con Morelia de local 3-3, se tomó 16 cervezas, porque estuvo muy emocionante el partido. Nosotros íbamos 3-0 abajo y empatamos 3-3. Mucho calor, y mucha gente decía que nosotros podíamos sacar ventaja, pero era un arma de doble filo. Se te podía agilizar o facilitar el juego dentro de todo si la primera media hora vos sacabas alguna ventaja, un gol o 2 goles, pero a medida que pasaban los minutos, el que se iba beneficiando era el rival, porque uno hacía el mayor gasto, ¿no? En ese entonces. Lo importante es que nosotros hicimos sentir, junto a la afición, nos hicimos muy fuertes, y siempre rescatábamos puntos de visitante, pero yo tengo los mejores recuerdos. La gente, existía la famosa contraseña, es decir, tenía prioridad el que había ido el partido anterior de local, ¿no? Ok. Le daban los primeros 2 días de la semana o 3 días de la semana, premiando la fidelidad por el equipo, digamos, ¿no? Del aficionado. Entonces tenía prioridad, no sé, el lunes, martes hasta el miércoles. Después, si ya quedaban boletos, se vendía al que quisieran. Pero eran la mayoría de los juegos, de los partidos, nosotros jugamos a las 4 de la tarde, y más o menos, muchos partidos a las 12 del día, el estadio ya estaba lleno, o a las 2 de la tarde a más tardar. En el entretiempo, muchos partidos no había venta de cerveza porque se habían terminado todas las cervezas. Este, Hasta el día de hoy, mucha afinidad con toda esa gente de Torreón. Hablo de la afición, ¿no? Siempre hubo respeto de ellos, reconociendo lo que uno fue a entregar, la responsabilidad, el dar todo por los colores de la camiseta, en siempre tirar para adelante, ser un jugador positivo. Y después, bueno, también me tocó en la parte del cuerpo técnico. Pero bien, bien. Yo jugué 4 años ahí. Es como que también se cumplió un ciclo en ese campeonato del 96 que tú mencionabas, que fue el primer torneo corto que se hizo, y muy bien dirigido por Alfredo Otena. Él preparaba, la verdad, que muy bien
los juegos, hizo un equipo compacto, era un equipo que si se ponía en ventaja era muy difícil para el rival que te pueda empatar. ¿Por qué? Porque todos los jugadores hacíamos los recorridos necesarios en el campo de juego, había mucho esfuerzo, mucho sacrificio y sabíamos que esa ventaja siempre la teníamos que mantener. En esa final, bueno, había participado un joven Borghetti, que después fue el goleador de la selección de México, y que vistió muchas camisetas y se fue a jugar al exterior, pero siempre formamos buenos equipos, de buena gente, del día a día, de llevarnos bien, de entrenar, de apoyar al compañero, de levantar el ánimo al compañero, al que aflojaba en un entrenamiento, motivarlo para que lo terminara bien. Y pasábamos o hacíamos en esos tiempos, la junta de nosotros era hacer un asado, una carne asada en la casa de alguien, que casi siempre era mi casa, o la casa en ese año del Turco Aput, o Daniel Guzmán cuando nos tocó de compañero. Y así, bueno, después esa afinidad que teníamos también fuera del campo, después, quieras o no, se traduce en el terreno de juego, y eso es muy beneficioso. Vaya tensión la que se siente aquí en el Estadio Corona. En Torreón la gente está de verdad metida con su equipo. Escucha el grito de Santos. Ensordecedor, estremecedor de verdad. Vamos a ver a Adomaitis, va a salir rápidamente la barrera que no está a la distancia. Armando Archundia permitiendo el adelantamiento. El ruso Adomaitis. ¡Golazo! El segundo. Y el Santos está cerca de las semifinales. El cañón del ruso Adomaitis explota 2 veces. De manera de prender el balón, vean ustedes ahí como el Turco Apud le levanta la pelota y en el bote prepara punta. ¿Quién detiene ese cañonazo? Golazo de Héctor Adomaitis y 2-0 dando la vuelta al marcador. Y grandes jugadores los que mencionas, Héctor, el Turco Apud, Ramón Ramírez por ahí también, Daniel Guzmán. Ramón Ramírez, cuando yo llego, me parece fue el primer entrenamiento en el Corona, porque Ramón me parece estaba en la selección, no sé, y nosotros estamos de pretemporada en Chile, en La Serena. Entonces, cuando llegamos a Torreón, que fue en agosto, fue como 15 días antes de empezar el campeonato, llegamos, y el Turco Apud me dice, salimos a la cancha a entrenar el Corona, me dice, nosotros tenemos el mejor jugador de México. Le digo, ¿quién es? Y me señala, aquel que está allá, me dice. Le digo, ¿cómo se llama? Le digo, dice Ramón Ramírez. Ah, bueno, me dice, vas a ver lo que es ese muchacho. Y la verdad que sí, Ramón, después siempre que jugaba en la selección, andaba muy bien, se llevaba los premios, ¿no? Yo no sé cuánto auto había tenido en su carrera, porque siempre se ganaba el auto que ponían. Jugador muy profesional, la verdad, muy profesional, muy educado, y la verdad muy explosivo, con una potencia, un cambio de ritmo impresionante, y una zurda mágica tenía. Él parecía que llevaba la pelota atada al pie, ¿no? Claro, un gran jugador, Ramón Ramírez. Héctor, después en el 97 llegas a Cruz Azul y también sales campeón, ¿no? Y como dato curioso, eres campeón con los dos hermanos Tena, con Alfredo y con Luis Fernando. Así, dos polos opuestos, polo norte y polo sur. Eh, Alfredo capaz no tenía tanta afinidad con el jugador, ¿no? Y Luis Fernando sí, en eso. Trabajo de cancha, capaz que Alfredo era más, dominaba capaz un poco más, pero Fernando se apoyaba mucho en Mario Carrillo, en Bierbaum, ¿no? Aparte de él, ¿no? Pero él manejaba muy bien lo que eran los grupos de jugadores. Y también se da que pasamos junto con Benjamín Galindo, que habíamos jugado en Santos, habíamos hecho una buena dupla, nos entendíamos con la mirada, y pasamos, y también después de 17 años, me acuerdo cuando llegué al vestidor, Lupe Castañeda lo primero que me dice, mira, no te hagas el pen, que te trajimos para ser campeón. Así,
Así fue lo primero que me Directo. dijo. Bueno, directo, me dice, ya te veníamos observando desde hace tiempo en el Santo y todo, tenías que haber llegado antes a Cruz Azul y no sé qué, bueno. Y también hicimos muy buena afinidad, todo, y fue también algo muy bueno porque el equipo ese que fue campeón se formó bien, porque era mezcla de juventud, de experiencia, jugadores en una edad intermedia, 17 años que el equipo no era un desafío para todo el equipo, para todo el plantel. Y no empezamos tan bien, el torneo, hasta la fecha 7 o 8 íbamos ahí. Y después me parece que después de la fecha 7 o 8 el equipo despegó, se afianzó mucho. Internamente nosotros sabíamos que íbamos a ser campeón internamente, pero no, exteriormente no lo decíamos, no se publicaba eso por una cuestión por respeto, otra cosa que la gente, esto dicen que van a ser campeón, para no levantar tampoco falsa expectativa, pero era un plantel muy concentrado, ¿no? Héctor, Cruz Azul, hablando de, bueno, esa final, pero también está la Copa Libertadores del 2001, un momento que nunca se va a olvidar, ¿no? También, dirigida por José Luis Trejo, que él había él estaba en la filial de Cruz Azul y le dan el primer equipo y se trae un par de jóvenes que había tenido en Hidalgo. Entonces, con los que estábamos ya en Cruz Azul, nos ayudaron mucho estos chavos. Estos chavos eran los Hernández, los Gutiérrez, los Ángeles, los Campos, que le hicieron muy bien. Y a raíz de esa Copa Libertadores, también tengo que mencionar, se reforzó porque había como una ventana que podía reforzarte con dos jugadores que fueron Almaguer y Saturnino Cardoso, que siempre que lo hablo que me encuentro con Saturnino, me dice, yo cuando llegué, me dice, a la semana parecía que llevaba años jugando con ustedes. Me dice, usted me hicieron sentir tan cómodo y me sentí muy bien en el equipo, en el club. Esa Copa Libertadores fue tan buena que le sirvió mucho a Javier Aguirre en la selección, pues la selección pasó un momento muy difícil y se llevó la base de ese equipo que pudo calificar al Mundial, ¿no? Había muchos jóvenes, Héctor, en ese equipo de Cruz Azul, y lo que fue para ellos, ¿no? Haber jugado contra Boca, contra Central, contra River, ¿no? En una Libertadores. Sí, muchas veces uno dice esas cosas, pero yo siempre digo, el fútbol no es pasar la pelota, gambetear a un jugador o un remate. En el fútbol hay miradas en el juego, hay intimidación con el rival. Es decir, te estoy mirando como diciendo, te voy a partir tu madre, hoy te voy a ganar, hoy no vas a poder con nosotros. Es poner bien el físico, es aguantar que te manden una pelota al vacío, que vos corra y te salga el central rival a la carrera y aguantar esa arremetida. Es que cuando hay una predisposición del árbitro de que no está a favor tuyo, que está a favor del rival, de un estadio, de subirse a un avión. Por eso digo, el fútbol no simplemente es pasar una pelota, ¿no? Y que entra, ¿no? Como dice el típico, 11 contra 11 y juegan corriendo detrás de un balón. No, hay muchas cosas en juego. Y por eso estos jóvenes en ese equipo de la Copa Libertadores, ellos crecieron un montón, subiéndose un avión, viajando a Ecuador, dándose una vacuna, porque si no nos poníamos la vacuna no nos podíamos tomar un avión. Después ir a Argentina, que te bajes en el aeropuerto y te digan, ¿y ustedes qué vienen a hacer mexicanos acá? Ustedes no tienen chance de hacer nada. Bueno, eso lo vas percibiendo y eso el jugador lo tiene, o una de dos, o te hundís o reflotás, ¿no? Y demostrás todo tu carácter. Y bueno, el equipo, todos esos jóvenes demostraron, yo ya había tenido experiencia, jugar Copa Libertadores, el peruano Reynoso también tenía experiencia, entonces sabíamos de qué se trataba todo esto. Entonces tratábamos de guiar, que también estaba y nos ayudaba Nacho Prieto, que estaba allegado al cuerpo técnico, con José Luis Trejo y con todo ello, de hablar cómo más o menos eran las cosas, y aparte vos te das cuenta muchas veces en el fútbol,
por lo menos yo me daba cuenta antes del partido si ya estaba ganado o no estaba ganado. ¿Por Correcto. qué? Porque los dos equipos salen al campo a calentar y vos te das cuenta. Yo miraba para la otra mitad y miraba, a ver, ¿están concentrados? ¿Están haciendo bien el calentamiento? Eso es un síntoma, ¿me entendés? Y esos síntomas te hacen una lectura que después es lo que pueda llegar a suceder. Por ejemplo, vos estás viendo un partido importante, cualquier partido importante, de selecciones o del Madrid o del quien sea, del Inter, no sé, del Manchester, del que sea. Estás viendo un partido y de repente la cámara va hacia los que están calentando en la banca. Y si vos ves los que están calentando al costado, están parados casi siempre, o hacen estiramientos, o cuando la toma sigue y de repente se mueven con desgano, eso es un síntoma cuando después le tocan entrar 5, 10 minutos o media hora al jugador. Va a responder de acuerdo Ahora, si vos ves que uno está concentrado, que parece que fuera un león enjaulado, que está picando para un lado, para otro, que se recupera y vuelve a hacer algunos sprints y todo, vos decís, ojo con este, porque este entra de refresco, entra de recambio y le va a dar un empujón a su equipo. Piñeiro, muy solo Palencia por la derecha, muy solo Palencia por la derecha. Acá meten para Palencia, va Palencia, domina Palencia, ya no tiene ángulo. Atrás tiene a Piñeiro, lo está marcando Díaz, dejaron para Piñeiro que está muy solo, el centro, segundo palo. ¡Oh! Tombolini, le queda para Domaitis. ¡Gol! De Cruz Azul. A los 44 minutos de este dramático primer tiempo, Adomaitis por el empate. Ahora, 2 para Rosario Central, 2 para Cruz Azul. Hay muchísimas anécdotas dentro de tu estadía en México, pero ¿cuál es la mejor anécdota que te dejó el fútbol mexicano? No sé, anécdotas, bueno, varias. Mirá, el zurdo López, con el zurdo López en una etapa de Santos, que él se presenta segunda vuelta, toda la segunda vuelta. Y yo como capitán le digo una sola cosa, ayúdenos a por lo menos a llegar la última jornada con la esperanza de poder calificar. Ok, me dice, perfecto, vamos a trabajar. Estuvo 4 meses y medio antes de jugar el último partido del torneo frente a Toro de Neza de local en el Corona. Nosotros ya estábamos calificados en el primer lugar de nuestra zona. Baja el presidente del club del vestuario y dijo, cumplieron el objetivo, felicitaciones muchachos, pero el estadio está lleno, por favor salgan a jugar por la gente. Bueno, ese día le ganamos como 4-0, 4-1 a Toro de Neza. Bueno, es normal que puedas hacer una carne asada o un asado, pero con el zurdo López, no sé, yo pienso que cada 10 días hacíamos un asado, toda la semana hacíamos asado. La verdad que no sé si era cábala o qué, nos iba muy bien. Y después él tenía la manía en el hotel de concentración, él salía a caminar en el parque, él salía a caminar por el parque, caminaba y concentrado y caminaba y caminaba. Y un día con el Turco Apú nos levantamos y miramos por la ventana y lo vimos que estaba caminando. Bueno, le digo, ¿para qué voy a agarrar una bolsa, la voy a llenar de agua? Le digo, y se la voy a tirar. Yo estaba como en el octavo piso, séptimo o octavo piso. Era más que nada para asustarlo. Bueno, el susto que se pegó que él dijo, este había sido algún jugador que no está jugando o que lo debo tener en la banca. Bueno, lo hicimos subir como los 7, 8 pisos que estaba todo el equipo ahí por las escaleras, porque él dijo, pues el ascensor no va a bajar, lo hicimos subir todas las escaleras, al final no vio a nadie, no supo ni quién fue, después parece varios años después lo supo, pero hay muchísimo. Siempre que haces esta entrevista y te preguntan por una anécdota, mira, voy a tener que empezar a hacer memoria y acordármelas o apuntarlas. Una muy famosa, llegábamos el primer año en Torreón, llegábamos a México y había varios que teníamos pelo largo. Y nosotros usábamos un traje, ¿no? Saco, corbata y todo. Ujú. Bajamos y una señora se me acerca y me dice, ¿de qué banda de rock son? Me dice. Le digo, no, le digo, somos un equipo de fútbol. Oh, me dice, parece que fueran rockeros ustedes. Todo. No, ojalá fuéramos rockeros, no, pero
de un equipo de fútbol del norte, le digo. Claro, te veían a ti, al turco, ¿no? Con ese look que tenían. Claro, estaba Garrido también, Zambrano, Zambrano, claro. con pelo largo. Se usaba mucho, ahora poco y nada se usa. Héctor, ¿cómo es tu vida actual allá en Santiago de Chile? Bueno, manejando y administrando unas propiedades porque siempre pasan cosas y un poco a eso, pero bueno, también ligado un poco al fútbol en el tema de esperando alguna chance o posibilidad de poder volver a reinsertarme. Estuve dirigiendo acá un par de equipos, también tuve la experiencia de trabajar con Benjamín en Santos, que nos fue bien del 2011 hasta el final del 2012 o principio del 2013, ya ni me acuerdo. También lo acompañé a Mauro Moranesi en una experiencia que tuvo ahí en Tepic, en México. Y bueno, conozco mucho lo que es la idiosincrasia del país de ustedes, los pros, los contras. Confío, no es que confíe, soy un convencido de la capacidad del jugador mexicano. Solamente le tenés que decir cómo hacerlo, nada más. Tiene muchas cualidades que a veces falta envalentonarlo un poco y decirle lo que es capaz. Por último, Héctor, y agradeciéndote estos minutos, ¿qué le dirías a aquel Héctor Adomaitis que, como lo dices, corría del colegio para jugar fútbol? Si me lo encontrara ahorita, le diría, sigue con el mismo pensamiento, sigue con esa ilusión que te va a esperar un lindo camino. Perfecto, amigos, pues un lindo camino es el que ha recorrido Héctor el Ruso Adomaitis en el fútbol mexicano, un jugador que dejaste mucha huella, Héctor, en el Santos, en el Cruz Azul, que mucha gente, aunque no fuéramos hinchas de esos equipos, tenemos que aceptar la gran calidad de juego que tenías. Te agradezco mucho, Héctor, tu tiempo, estos minutos, y seguramente volveremos a platicar porque, como lo dices, anécdotas hay muchísimas en el fútbol mexicano. No, el gusto es mío, así que muchísimas gracias por la invitación, por la participación y bueno, estamos siempre a la orden, porque me he sentido muy bien junto a mi familia en México, nos han tratado muy bien, tienen una gastronomía sensacional que yo recién me di cuenta y empecé después del cuarto año. Yo estuve 12 años viviendo en México, pero después del cuarto año ya supe valorar un poco lo que es el tema ese gastronómico que tienen ustedes. Bueno, ni hablar de lo que producen, ni hablar del turismo que tienen un país extraordinario, sensacional, y nosotros siempre que algún amigo viaja para allá, recomendamos. ¿Por qué? Porque yo cuento a través de mi experiencia. La gente conmigo y con la familia fueron muy serviciales, siempre nos trataron de ayudar en todo y nosotros tenemos hasta el día de hoy amigos del año 93, cuando llegamos por primera vez a México, ¿no? ¿Tu platillo favorito, Héctor, de México? Uy, pueden ser ¿cómo se llama este? El de Puebla, El el, mole. ese puede ser el chile, ¿cómo le llaman? El chile en nogada, algo El así. chile en nogada, claro. Bueno, tenés también, ¿cómo se llama? Allá, por lo menos en el norte se usa mucho y que no se da mucho en otra, que son las famosas gorditas de Torreón. Ok. Las gorditas de Torreón son espectaculares, sobre todo la salsa que hacen, no tan picosa y un poquito, ¿no? Sobre todo la salsa verde. Y bueno, ahí conocimos lo que son las sincronizadas, las quesadillas, los frijoles charros. Nunca va a faltar una porción de frijoles charros o en la época de año, que es como a comienzo de año, los tamales, ¿no? Amigos, pues ya nos dio hambre con esta plática con Héctor el Ruso Adomaitis. Héctor, que la siguiente plática sea mejor en un restaurante. Bueno, ojalá que así sea, así que te mando un fuerte abrazo y para lo que necesites. Saludos, abrazos. Esto fue Parlante Deportivo.